Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Altísimo. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este relato del Evangelio de San Marcos está al comienzo del capítulo 9 de su Evangelio. Al final del capítulo anterior, Marcos había narrado aquellas palabras de Jesús por las que nos invita a negarnos a nosotros mismos, a seguirle con la cruz, a hablar de la necesidad de tomar la cruz y por lo tanto del
ese sufrimiento que tanto rehusamos. Y después de esto, dice el evangelista, después, al cabo de 6 días, y entonces toma este relato, tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, etc. Antes, al final del párrafo anterior, había dicho, os aseguro que algunos de esta generación verán la gloria del reino de Dios con poder antes de morir. Y justamente eso es lo que quiere narrarnos Marcos, es lo que él ha entendido que tenía la finalidad de este encuentro con el Señor glorificado. Que vieran la gloria del reino de Dios precisamente para prepararlos ante los acontecimientos que se avecinaban y que no entendían ni ellos ni nosotros. Nosotros estamos acostumbrados ya, conocemos perfectamente la historia de Jesús y sabemos cómo terminó en este mundo. Crucifixión, por un lado, y luego resurrección. La resurrección la entendemos, no nos resulta demasiado difícil, porque todo lo que suponga honores y gloria nos gusta y lo entendemos y nos parece lo más adecuado para el Hijo de Dios. Lo que seguimos sin entender, porque si lo entendiéramos, le seguiríamos a Jesús por el camino de la cruz, es su pasión, muerte y dolor, en definitiva. No lo entendemos, nuestra naturaleza sigue rehusando eso. Por eso, por el escándalo que podría suponer el aparente fracaso de Jesús en este mundo, es por lo que Jesús en aquel monte Tabor, según todos los indicios, se dejó ver de alguna manera y por unos instantes en su gloria. Pero además de esa fortaleza que necesitaba la fe de los discípulos, es la misma fortaleza que también necesita nuestra fe. Necesitamos comprender el triunfo de Jesús, porque además se nos ha anunciado que será también nuestro propio triunfo. Es decir, tanto la transfiguración de Jesús como su resurrección a nosotros nos afecta. No es solamente la resurrección de Jesús, es anuncio de la nuestra. Y así lo repite Jesús hasta la saciedad. Es la promesa de Dios. Cristo ha venido a salvarnos y no precisamente su salvación consiste en que en este mundo las cosas nos vayan bien. No, al contrario, si algo nos ha prometido para este mundo son persecuciones y dificultades. No, lo que nos promete Jesús es para el final definitivo. De la misma manera que para Él en este mundo tampoco hubo muchas glorias que digamos. Todo lo contrario, terminó mal, humanamente hablando, pero así es como llega a la gloria de la resurrección. Y así, por ese mismo camino, llegaremos nosotros. Pero Jesús ha querido mostrarnos y enseñarnos ese camino. Por 2 veces nos cuentan los evangelistas que el Padre interviene para mostrar a Jesús como su Hijo y para pedirnos que le escuchemos. Una, cuando Jesús se dispone a comenzar su ministerio público, en el bautismo, en el Jordán, cuando unánimemente los evangelistas nos muestran cómo se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, mientras el Espíritu descendía en forma como de paloma sobre Jesús. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Prácticamente las mismas palabras que ahora desde la nube, aquí, cuando Jesús se dispone a culminar su misión en este mundo, vuelve a decirnos lo mismo. Escuchadle. Es por lo tanto una palabra muy importante del Padre que debemos atender en nuestra relación con Jesús, escucharle. Naturalmente, cuando Él dice escuchadlo, no se está refiriendo simplemente a que realicemos el gesto físico de aplicar el oído a lo que nos dice. Santiago en su carta dirá que somos unos estúpidos cuando escuchamos lo que el Señor nos dice y a continuación nos olvidamos de lo que nos ha dicho. Porque si Jesús habla es para que nosotros encontremos el camino y la salida
a nuestros problemas. Digamos que a veces somos más capaces de escuchar y hacer caso a los gurús de esta vida, que nos muestran caminos de éxito en distintos campos de la vida, y los escuchamos con gusto y les hacemos caso, y sin embargo al Señor a veces solo le oímos porque las palabras nos llegan hasta nuestro oído y el sonido se transmite hasta el cerebro. Pero otra cosa muy distinta es escuchar. Hay una sutil diferencia en nuestro idioma entre oír y escuchar. El oír es el hecho físico de que los sonidos llegan hasta nosotros. Escuchar requiere un poner atención, un poner interés, y sobre todo en el caso de la escucha a lo que Dios nos dice, lleva consigo también la docilidad a lo que escuchamos. Porque si no escuchamos, si no ponemos en práctica lo que nos dice, Jesús mismo dirá en una de sus comparaciones, nos pareceremos al hombre estúpido que construye su casa sobre arena. Cuando viene la riada, esa casa se hunde. En cambio, el que escucha y pone en práctica se parece al hombre prudente que edifica sobre roca, un cimiento sólido. Y cuando vienen las lluvias y las riadas que llegan en esta vida de una manera o de otra, aquella casa, aquel hogar se mantiene sólido. Escuchar, pues, al Señor lleva consigo el poner verdadero interés por su palabra. Estimulamos en nosotros el interés por comprender cada vez más y mejor la palabra que Jesús nos dice y en general toda la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Ponemos interés en comprender, en estudiar, en asistir a grupos, cursos en los que se nos enseña a comprender mejor la palabra de Dios o a comentarla. La usamos en nuestra oración, en lugar de estar continuamente nosotros aturdiendo al Señor con nuestras palabras propias. ¿Por qué no buscamos en la oración ratos de meditación acerca de sus palabras, dejando que sea Él el que nos hable al corazón y por lo tanto nos estimule, nos mueva, nos exhorte, nos cambie, nos convierta? Si algo no lo entendemos, ponemos interés en buscar la respuesta, ya sea preguntando, ya sea estudiando, o nos quedamos igual, con el riesgo de no atender ni entender cosas que el Señor nos quiere decir y que ha juzgado que son importantes para nosotros. Y sobre todo, nos esforzamos por ser dóciles, por poner cada día en práctica lo que escuchamos al Señor. O lo que nos dice lo ponemos entre paréntesis, diciendo o pensando, bueno, eso es muy difícil, eso no hay quien lo haga, por lo tanto, yo a lo mío, yo a lo de siempre. Ahí podemos encontrar la clave de por qué no mejoramos, de por qué no hay una verdadera transformación en nuestras vidas, porque falta probablemente ese esfuerzo por poner en práctica lo que escuchamos. Es posiblemente uno de nuestros peores pecados, pero uno de los pecados de los que casi nadie se confiesa, porque no lo reconoce como tal. No somos conscientes de que estamos ofendiendo al Señor si no nos esforzamos en dejarnos guiar con plena confianza en su palabra, porque evidentemente el esfuerzo en hacer su palabra viene dado por la absoluta fe y confianza de que Él es el Hijo glorioso de Dios y por lo tanto tiene razón y por lo tanto solo Él conoce la respuesta a los problemas grandes de nuestra vida y por lo tanto merece la pena escucharle a Él sí.